vacío, que lo vamos a hablar ahorita. Entonces, cuando hubo un tiempo en que yo tomé un recreo, a los que no me entienden con la palabra recreo fue que yo como que me descarrié un momentico, como porque yo había un sentido de la vida que no encontraba. Y eso lo vamos a hablar ahorita también. Y en ese segundo primer amor, yo veía todos los días como un milagro. Y yo me acuerdo que yo me iba en la guagua de la universidad UAS y yo iba en comunión escuchando música aún descarriada y yo empecé a mirar el día como un milagro. Yo no duré mucho en el recreo porque el amor de Dios siempre me seducía. Y yo recuerdo que yo iba en una guagua, yo iba escuchando música y en medio de que Dios hablaba conmigo y yo tenía una comunión con Él, se acerca una muchacha y yo empiezo a hablarle de Dios y de lo que yo sentía en el momento. Yo siempre he hablado mucho, en verdad. Y yo recuerdo que ese día en la guagua, esa joven se convirtió porque yo le hablé con mucho amor de Dios. Y ese día yo entendí que todos los días son un milagro. A veces nosotros salimos a la universidad con un propósito y en el camino encontramos el verdadero propósito del cual teníamos una clase. También me sucedió que un día yo siempre tenía mi moneda para por si a alguien se le quedaba el pasaje o yo ayudaba en la guagua o lo que sea, pues un día salí bien rápido a la universidad y se me quedó el monedero. En ese tiempo se usaba que la gente se ponía en la guagua a pedir dinero, todavía se usa, pero antes atracaban, era. Y ese día yo me puse blanca, yo dije, bueno, si yo digo que se me quedó el dinero, nadie me va a creer porque todo el mundo está pidiendo dinero y con eso. Y yo recuerdo que yo me puse blanca y pálida. Y un señor mayor se me acerca y me dice, ¿qué pasó? ¿Se te quedó el monedero? Y yo con las lágrimas afuera le dije que sí. Y en ese momento, en ese tiempo, él me dio 500 pesos y me dijo, mira, aquí está el dinero de tu pasaje y el dinero de tu merienda y también para que regreses a tu casa. Ese día yo entendí que todos los pequeños milagros que yo hacía provocaban un milagro grande que yo necesitara de verdad. Y es que cuando tú amas a Dios y hay algo grande que te jala a Él, todos los días son un milagro porque hay pequeños propósitos que vas descubriendo. Seguimos con el próximo slide. Pero dentro de ese primer amor, cuando está pasando el tiempo y tú no ves frutos, hay algo que está pasando. El verdadero amor los frutos son el resultado de un amor o de tu amor. Lo que está pasando, una relación crece y al final ¿qué busca? Casarse, tener una familia. Pero ¿qué pasa si tú sientes que no avanzas? En Efesios 3, 16, 17 dice, del 16 al 17 dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Qué está pasando en tu corazón que sientes que no estás avanzando? Vamos a darle al próximo slide. Me gusta aclarar esto siempre. No se llaman los frutos del Espíritu, se llama el fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo es uno y Él es quien da, ¿verdad? Y hace crecer. Pues está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y me quiero parar en templanza. Yo soy coffee lover, si yo mando a hacer una tacita con el fruto del Espíritu y ese día me tocó tomar templanza. Así que yo voy a la Biblia y busco qué es templanza y voy al diccionario y yo quería desmayarme. Porque a veces tú lees templanza y tú dices, bueno, es lo mismo que mansedumbre o templanza es alguien con temple, porque el dominicano es así para acomodarse ¿verdad? Lo que significa. Y ese día yo descubrí que templanza era una persona que era fácil de dirigir y que obedecía al Señor. Había algo en él que era extrema confianza y que era capaz de en medio de la tormenta estar tranquilo. Miren mi taza, me la trajo Cristian para que ustedes la puedan ver. Yo tengo el fruto del Espíritu en muchísimas tazas y trato siempre de tomarme una y esa es mi palabra del día. Ojo, eso no es horóscopo, eso no es horóscopo ni palabra de adivinación para los que se sienten engañados. No, no se deje manipular del diablo. Seguimos.
Pero ¿qué pasa cuando tú tienes el primer amor, tú has conocido muchas cosas y de repente el fruto del Espíritu lo has trabajado para ti, pero tú sientes que hay un momento en la vida, es, es que te sientes que el vaso está vacío? Y pasa que una vez yo en mi primer amor, ministrando, que el Señor me usaba, que Dios me dio palabra de profecía y que guay, ya yo había alcanzado casi todo lo que yo entendía que era en el Evangelio para sentirme completa, una rabacuca. Y yo me sentía bien, porque yo hablaba de lengua. Bueno, hablo en lengua. Pues esa vez me sentí sola y me sentí mal. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué yo me siento vacía? Si yo oro, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo estoy en las reuniones de liderazgo y en ese tiempo yo era presidenta de jóvenes y yo me sentía vacía. Así que en medio de una depresión, mi mamá entra a la habitación y me pregunta, Leonie, ¿qué te pasa? Y yo le dije, yo me siento triste y me siento vacía. Y ella me dijo, pues entonces, ve arrodíllate, pregúntale al Señor hacia qué otro nivel tú vas. Y el sentirse vacía es el sentimiento de soledad que nos hace sentir que no encontramos a Dios en ningún lugar donde estamos. Pero justo en este momento es donde tu espíritu te dice, es tiempo de crecer. Y justo en ese momento yo le preguntaba al Señor que por qué yo me sentía de esa forma. Y el Señor me dijo, me pediste todo, pero no me pediste amor. Dentro del fruto del Espíritu, el fruto más grande es el amor. ¿De qué vale de que nosotros pidamos ser usados por Dios? ¿De qué vale de que nosotros estemos trabajando para Dios si no tenemos amor y si no logramos tener misericordia por aquellos que están alrededor de nosotros? Próxima. Y es que la soledad nos lleva a la depresión y el suicidio. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver la depresión y el suicidio con mantenernos calientes en Dios? Pues sí, porque mientras más alto es el fuego del caldero, más peligroso es para que otros toquen. Y a veces nosotros somos tan súper cristianos, somos tan superhéroes que somos intocables. Y en ese momento donde nos sentimos súper preparados es que llega este tipo de sentimiento. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el que Dios rompe y vuelve a crear el vaso donde te está preparando. Y si nos quedamos vacíos, ¿cómo podemos llenarnos y llenar a otros? Sin embargo, en este momento donde tú te sientes totalmente solo, que llega el sentimiento de depresión y que llega el sentimiento de soledad, aparece el suicidio. Y es que todos en la vida, en algún momento de la vida, hemos tenido pensamientos suicidas. Hay un día que tú te sientes súper mal y tú preguntas, y si yo no existiera, yo quiero que fueran mejor las cosas en mi casa. Yo soy una carga para mi familia porque no estoy trabajando. Yo creo que la vida sería mejor sin mí. O a veces simplemente el enemigo pone pensamientos de cómo sería la vida sin ti en un lugar y tú crees que sería mejor. Sin embargo, déjenme decirles que esta lucha no solamente la vivimos nosotros en este tiempo. Hay algunos ejemplos de la Biblia de personas que pensaron también en suicidio. Déjenme mover esto. Que pensaron también en suicidio y que lo hicieron, pero hubieron otros que fueron salvos. Y por ejemplo, hablamos de Abimelech. Abimelech fue herido de muerte por una mujer que arrojó una piedra de molino sobre su cabeza. Le gritó a su escudero que lo matara para que su muerte no se atribuyera a la mujer. O sea, ¿qué nombre conlleva esto? Suicidios. Eso está en Jueces 9:54. También está el rey Saúl, el famoso rey Saúl que perseguía a David. Herido de muerte, cayó sobre su propia espada para evitar que los filisteos le escarnecieran. Primera de Samuel 31:4. Él prefirió clavarse, caer sobre la espada para morir. El escudero de Saúl también se quitó la vida. Eitofel se ahorcó después de que Absalón, el hijo del rey David, dejó de seguir su consejo. Sinri se prendió fuego después de que fracasó su rebelión. Y hay otro personaje que también voy a mencionar, que no puse aquí, pero sí está, y es Sansón.
La historia de Sansón es una historia bien conmovedora que habla de una persona que no fue nunca obediente. Sansón sabía que tenía un llamado, Sansón sabía que tenía la gracia del Señor, conocía cuál era su debilidad y su fortaleza y saben que abusó de la gracia. Y hay momentos en que nosotros, los que estamos flojos, los que estamos fríos, tibio, caliente, abusamos de la gracia. Y a veces tú dices, wow, pero ¿por qué yo me siento tan vacía? ¿Qué yo hice? Yo no logré. Verifica qué cosas tú has violado para que te sientas así. ¿Hasta dónde Dios te lleva? Y es que en la tasa de suicidio a nivel juvenil en nuestro país ha sido abrumante. En el 2000 empezaron con mayor intensidad hasta el 2021 y hemos visto casos difíciles de suicidio en jóvenes por un vacío existencial. ¿Qué es el vacío existencial? El vacío existencial no es más que un sentimiento que se crea en ti por una paga emocional que no hemos cumplido. ¿Y qué es una paga emocional? Voy a dar un pequeño ejemplo. Vives con tus padres, pero nunca te has sentado con tu papá a dedicarle tiempo de calidad. No conoces su fecha de cumpleaños, no sabes su comida favorita, nunca le has dado su respectivo masajito en los pies. Sabemos que es difícil con la media, pero lavándolo primero es fácil, ¿verdad que sí, igual? Porque los varones, ¿verdad? Bendecidos por el Señor. Y hay una honra a los padres que si no se les da, tú se lo vas a dar a otra persona que no va a valorar tu amor. Los hijos deben pagar una honra con los padres. Y mucha gente dirá, ¿y si yo no tengo mis padres vivos? Dios te va a poner un tutor a quien honrar para bendecirte y también honrarte. Está el caso también de los propios hermanos. Cuando tú no honras a tus hermanos en la honra que debes darle, vas a encontrar a un amigo que te va a chapear y nunca va a valorar tu amor. Vas a encontrar un amigo que tú lo vas a dar todo por él y nadie va a hacer nada nunca por ti. Y a veces nosotros somos muy entregados a los amigos. Y tú ves que tenemos una agenda semanal porque tenemos que cumplir con los amigos y tenemos que concentrarnos. Y para la familia no hay tiempo. Y para mamá, no, el día de la madre pasó, pero a la suegra yo le regalé, pero a mi mamá no. Y mi amigo cumpleaños, pero se me olvida el cumpleaños de mi sobrina, de mi hermano. La honra familiar, ¿dónde queda? Ese vacío que deja, esa cuota no paga existencial, puede llevarte a la depresión y tú no saber por qué. Incluso irrumpe en bendiciones que Dios tiene plasmadas para ti, que no la vas a ver porque hay criterios y normativas de bendición, principios que no hemos cumplido. La próxima, Well. Ok. Pero ¿cómo nosotros podemos mantenernos firmes ante el Señor a pesar de que las cosas sean difíciles y complicadas, a pesar de que el Evangelio es tema difícil todos los días, a pesar de que aprender a depender de Dios, vas a cometer menos errores? Yo creo que aprender a depender de Dios ha sido mi mayor tarea durante mi vida en el Evangelio, porque yo soy colérica. No hay una mejor cosa, por ahí abajo está, pero lo vamos a leer ahorita, que conocerte a ti misma. Yo me senté, estudié mis caracteres y a partir de mis caracteres entendí cuál era lo positivo y cuál era lo negativo. Y todavía sigo siendo una mujer trabajada por Dios, pero he estado mejorando poco a poco. ¿Cómo tú aprendes a depender de Dios? Cuando tú entiendes que las decisiones importantes de tu vida dependen de tú comunicarte con el Señor para que Él te muestre el camino. Cometemos menos errores porque hay decisiones que no dependen de nosotros, sino que si Dios te la da, es porque te va a dar dirección y buena respuesta. Voy a dar un ejemplo. Yo antes hacía las cosas porque yo las entendía. Entendía que estaban bien. Cuando las cosas me salían mal, yo me deprimía, yo sentía que no valía nada y que todo estaba mal. Así que un día me cansé de cometer errores y decidí preguntarle al Señor todas mis cosas. Y ustedes pueden llegar a creer que mi dependencia de Dios es tanta que yo las cosas se las pregunto y espero que Él me hable. Voy a dar un testimonio muy reciente. Cristian y yo tenemos una empresa que se llama Cool Media Group, es una publicitaria de marketing digital. Y nosotros, luego de la pandemia,
Y le voy a decir la verdad, nosotros hemos empezado esta empresa más de 6 veces en 10 años. Y el 2020 fue el mejor año de nuestra vida. Y el 2021 está siendo mucho mejor que el 2020. Y yo recuerdo que en el 2020 a principio, cuando tuvimos que dejar el local de la Lincoln, porque tuvimos que cerrarlo todo, nosotros nos acotamos, nos deprimimos 3 días, que nosotros no nos levantábamos. Nosotros tenemos una niña que se llama Aris, y Ari era la que nos llevaba desayuno a la cama, Ari nos llevaba comida a la cama, y yo la veía desesperada, y ella decía, ustedes no son los pastores que yo conozco, tienen que pararse de ahí de la cama. Y ese día yo le pregunté al Señor y le dije, Padre, ¿y ahora qué va a pasar? Porque yo no conozco otra solución que clamar a ti. ¿Qué va a pasar con nuestra empresa? Y yo recuerdo que luchando por prosperar, una amiga que es una profeta del Señor, que vive en Argentina, se enferma. Señores, si ustedes ven ese clavito que tú tienes ahí, que tú no lo sacas, mira, que ya cogió el cuero de la cartera, se le ha pegado porque tú no lo sacas nunca. Yo tenía $300 guardados. Cuando yo me enteré que ella estaba enferma, yo dije, ay, no, yo tengo que sacar mi clavito para ella porque ella no trabaja, yo por lo menos el Señor me lo puede dar por algún lado. Y yo saqué ese clavito y le dije a mi esposo, mi amor, vamos a darle este clavito a fulana y se lo vamos a mandar. Y recogí con algunas otras chicas, otros más, y le enviamos ese dinero para su salud. Yo recuerdo que ese día yo me dormí y yo soñé que alguien se acercó a mí y me dijo, porque sembraste en profeta, ganarás como le diste. A partir de la fecha empiezan a ganar en dólares. No les miento que nuestros mayores clientes son de Estados Unidos. ¿Cómo se enteraron de nosotros? Nosotros no sabemos quién le habló de Cool Media. Nosotros sabemos fue que ellos llamaron por teléfono y dijeron, yo quiero que ustedes manejen mis redes sociales. Yo quiero que ustedes me proyecten. Yo quiero sin escatimar dinero. Y nosotros empezamos a ver cómo Dios nos guiaba cuando aprendimos a depender de su decisión. Y yo recuerdo que Cristian y yo habíamos orado y le habíamos dicho al Señor, esto es tuyo, nosotros somos tus empleados, tú diriges la empresa. Ese es un testimonio que tengo como dependencia de Dios. Y este año nosotros queríamos mudarnos a un local y oramos. Y soñé que el Señor me había dicho que íbamos a tener un local, pero no me dijo dónde. Y en mi casa empezamos a construir un espacio para Cool Media. Y cuando empezamos a construir, le pregunté al Señor, Señor, ¿y entonces con qué dinero lo vamos a hacer? Porque hemos ahorrado para tener un capital. Pero ¿qué va a pasar? Y nosotros hemos gastado una cantidad increíble. Y si usted me pregunta de dónde salió ese dinero, nosotros todavía no sabemos cómo está llegando el dinero. Cada vez que nos pasan una factura, el Señor nos envía el dinero por algún lado. Y tú dirás, bueno, sí que es fácil. No, se llama dependencia. La dependencia crea fe y la fe crea milagros. Cuando tú dependes de Dios, tu vida se convierte en un milagro. Número 2, la intimidad con el Padre. Cuando tú eres capaz de contarle a Él cosas que nadie sabe y que quizá mucha gente en el futuro debería saber. Cuando tú no empiezas a hacer una oración que es un cliché, sino cuando tú empiezas a orar y decirle, papá, yo soy tu hija. Y en este momento yo lo necesito. Tú sabes que yo necesito tu amor, tu comprensión, o tan fácil como decirle al Señor, óyeme, yo me siento mal. Yo siento que en la iglesia no me aman. Yo siento que nadie cree en mi potencial, Señor. Dirígeme. En ese momento tú empiezas a hacer intimidad con el Señor. Tercero, ser misericordioso. Cuando tú amas sin rencores y sin pasado y eres misericordioso, todo esto actúa con la fe. Una vez yo escuché el testimonio de Luis Urbáez, lo leí, y me di cuenta que Luis Urbáez tenía algo diferente a mucha gente que predica y hace milagros. Cuando Luis Urbáez, a un borracho, porque tenía miles de defectos, veía a un inválido o a una persona con problemas en la calle, él se sentaba con la persona y lloraba. Para él no había una persona pobre, para él no había una persona sin fe. Él simplemente se ponía en los zapatos del que necesitaba el milagro y sin forzar,
el milagro pasaba. ¿Usted sabe qué significa esto? Cuando somos misericordiosos, conocemos el amor. Esto no se trata de tú estar en la iglesia y que un día el Señor te toque y tú dale 100 pesos a una persona o regalarle los peores zapatos que tú tengas en tu casa. Seamos fieles, no se escucha. ¿Todos se escuchan o solamente soy yo? No, No yo se no puedo escucha. escuchar. No se escucha. Y ahora sí. Sí. Se trata, Gati, para que pongas en silencio tu micrófono, por favor. Se trata de que cuando tú no tengas, cuando esa persona no tenga zapatos, tú te das cuenta de que no tiene, tú le des el zapato que más te gusta, no esperando que Dios te lo devuelva, sino porque tú sabes que te gustaba tanto que a él también le va a gustar. Número 4. Aprende historias bíblicas. Las historias bíblicas siempre, siempre te van a enseñar porque tú siempre te vas a reflejar en otros. Si tú me preguntas con qué historia yo me identifico más, yo me identifico casi con todas. A mí me gustan como todas las historias. Pero hay historias que tienen un tópico que se parecen a ti y a ti te impactan. Por ejemplo, es el caso de José. Casi todo el mundo se identifica con la historia de José. ¿Sabe por qué? Porque la historia de José es de alguien diferente en casa, que tenía sueños que nadie entendía. Mi papá me llamaba Josefa. Yo siempre he soñado. Papi me hizo un sueño, dime Josefa. Papi que sí o que dime Josefa. Hasta un día, señores. Un día yo me hice un sueño y mi papá me relajó. Y yo recuerdo que ya entró esa llamada de Estados Unidos. Leonardo, Dios le bendiga. Amén. Mire, dice el Señor que en su casa hay profeta. Que cuidado. Porque en su pleno desarrollo ella está hablando a casa, porque ella es profeta de casa. Señores, nada más si la familia cree en uno. Oye, tiene que bajar. El ángel Gabriela mandó un mensaje. La mayoría de personas nos identificamos con una historia porque padecemos de lo mismo. Y a mí Dios me habla por sueño. Y yo me parezco mucho a José. Para mí que José y yo somos hermanos y no lo sabemos. José allá arriba. Pero todos nos identificamos con alguien en algún momento de la vida. Entonces, lee una historia la próxima. Apréndetelas. Eso te va a ayudar. Lo segundo es conócete. Qué error, qué error. Que a veces nosotros no nos detenemos a conocernos a nosotros mismos. Si yo te preguntara hoy, ¿cuál ha sido tu victoria más grande este año? Todo el mundo va a durar más de 5 minutos pensándolo. ¿Por qué? Porque todo el mundo camina, ayuda, camina, ayuda, pero nadie se detiene en el espejo a mirarse, a decir, lo hiciste bien, oye, me te felicito. Tú eres dura, yo sé que es difícil, pero yo sé que el Señor está contigo y tú lo vas a seguir logrando, tú eres valiente. Aquí muy pocas personas en este mundo son capaces de ponerse frente a un espejo y aplaudirse. Oye, me conoce tu árbol genealógico, conoce la historia de tus antepasados. Hay cosas en mí que eran de mi abuelo, y cuando yo las descubrí, yo las vencí porque ya yo sabía con lo que él había luchado. Hay cosas que tú tienes que descubrir de tu árbol genealógico para que cuando el diablo te ataque, tú tengas las herramientas necesarias. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no es falta de conocimiento de historia bíblica, es de ti mismo. Falta de conocimiento en que en un fundamento bíblico que te dirige a conocer la verdad. La palabra dice, y vas a conocer la verdad, y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. ¿De qué verdad se está refiriendo la palabra de Dios? No se está refiriendo a lo que dice el Salmo 91, se está refiriendo a tu propia verdad. ¿Quién es tu sombra? ¿Quién te persigue? ¿Quién te ataca? ¿Cuál es la influencia que te derrienga? Por eso es que tú no avanzas en el evangelio, por eso tú no te puedes mantener en el Señor, porque tú vives luchando con la fornicación, porque tú vives luchando con la masturbación, con la pornografía. ¿Con qué cosas tú luchas? Con pensamientos suicidas. Y cada vez que el Señor te echa gasolina para encender el fuego, el diablo viene y te da con la debilidad que tú desconoces. Conocerte es el arma más poderosa que Dios te ha entregado, porque cuando tú eres capaz de conocerte, tú estás listo para desmascarar a otros.
Mientras tú no puedas conocerte, el diablo va a tener miles de armas para acusarte. Pero si tú te conoces, si tú pones todo tu defecto a los pies del Señor, todo va a estar listo para eso. Números, misericordioso ya lo hablamos. Número 7, proyéctate. Crea metas, planes de manera espiritual, secular, social y financiera. Hay mucha gente que tú le preguntas, ¿cómo tú te ves de aquí al próximo año? Bueno, con este toque de queda, yo no sé, porque cada vez que yo quiero empezar a trabajar, poner toque de queda. O sea, el trabajo tiene que ver con el toque de queda. No, porque yo no me quiero vacunar. A mucha gente que no se bañe y que se le pega pegado, se le queda pegado una pulsera de báñese. Yo me puse mis 2 vacunas y en la primera no me pasó nada. Y en la segunda no me pasó nada. Y si hay una tercera, me la vuelvo y me la pongo. Eso es muy personal, pero yo le voy a decir algo. Cuando usted nació, usted le pusieron su vacuna. Yo pienso, ¿qué gana el mundo matando a los dominicanos? Ahora, si tú me dices que matando a los alemanes, a los tirabombas, que hay una guerra en China, pero uno, señores, que está aquí en el patio. Entonces, todo es saber entender las cosas del momento. Crea metas. ¿Qué tú tienes planeado? ¿Qué va a pasar con tu vida de aquí a 5 años? Planes de manera espiritual. Óyeme, ayuno de redes sociales, porque para responder WhatsApp, y yo te voy a decir una cosa, no hay una plataforma más satánica que el WhatsApp para descargar a la gente. Cuando usted ve que una muchacha o un muchacho le escribe a usted a las 5 de la mañana, bueno, a las 5 no, porque a las 3 de la mañana, ¿qué tú haces? Descarriado 115 veces, porque a esa hora nadie pregunta qué tú haces, porque a esa hora ni se trabaja, ni se lava, ni se plancha, ni se cocina, ni se va a la universidad. Eso buscando brecha. Entonces, número 8, obediencia. Obedecer yo creo que es la herramienta más grande para tú poder lograr cosas a nivel espiritual, secular y de todas las formas. Si a mí me preguntaran, Leonie, ¿cuál ha sido el éxito de tú ser como tú eres? Yo siempre fui muy obediente. Claro, yo tenía mi cruce de hormona, porque tú sabes que en la adolescencia todo el mundo se dispara, pero yo siempre fui obediente. Yo recuerdo que mi madre me aconsejaba y había cosas que yo no las hacía por ella, incluso no las hago por ellos, porque yo obedezco. La obediencia crea honra y la honra crea bendición. Y hay muchas cosas en mi vida que han sucedido por obediencia. Así que mi iglesia es muy RT y que no se hace nada. Pero ahí fue que te llevó Jehová. Si Jehová te llevó a ese lugar que a ti no me gusta, porque yo me voy de la iglesia porque no me gusta, esa es la excusa que pone para descarriarse ahora mismo. Yo no me siento cómodo. Hay que aceptarle su pantalón apretado tubito, hay que aceptarle su arete, hay que aceptarle que se ponen como redimidos ahora, que se ponen el cabello rubio. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero si en su iglesia no son las normas, obedezca. La misma palabra dice que vale más la obediencia que el sacrificio. Al Señor no le importa el sacrificio que tú hagas. Si tú obedeces, hay bendición. Oye, qué cómodo nos la pone el Señor. Obedecer. La próxima. Anhela. No te limites simplemente a lo que ves. Ve por lo que no ves. Anhela cosas. Una de las cosas que tumba más rápido a un cristiano es no anhelar en el Señor, en la vida, en los sueños. ¿Por qué? Porque cuando tú no anhelas, tú no creas expectativas y un humano sin expectativas es difícil. Entonces, cuando nosotros anhelamos algo de Dios, cuando anhelamos algo de nosotros mismos, hay un potencial que se prende. Cuando usted se enamora, lo primero que funciona en su cuerpo es la endorfina, que es el sentimiento que te hace sentir bonito, que tú tienes fuerza, que tú puedes ser retado. Anhelar provoca endorfina. Cuando tú tienes un motivo por el que soñar, tú eres feliz. Entonces, hay mucha gente en depresión. ¿Por qué? Porque no tiene sueños, no tiene expectativas. ¿Cómo tú vas a estar ardiendo en el Señor cuando tú estás vacío por dentro? Y número 10, cree en ti. Dios te ha dado dones y talentos. Muchas personas andan en la vida sin creer en ellos. Mira, que te dice el Señor que tú eres un profeta. Ay, tú crees.
¿Tú crees? Porque yo no sé. Que dice el Señor que abras tu boca, que cante. ¿Tú crees? Pues no crea nada. Porque uno no puede estar con gente también que sea tan dudoso. Mira, tú eres el resultado de las 5 gente con las que tú te juntas. Dime con quién tú te juntas y yo te voy a decir quién tú eres. ¿Tú crees? Yo tengo miedo como de eso porque pero el Señor te habló, vete, mi amor. Cuando el Señor habla es porque en los cielos y eso hace rato que está ahí. Entonces, cuando tú no crees en tu potencial, otro ve tu potencial y te lo roba. Cuando tú no crees en ti mismo, te quitan los novios, los maridos, sí, es así, señores. Cuando tú no crees en ti mismo, el diablo sabe que tú eres una víctima fácil para arreciar. Los dones no se desarrollan, los talentos no se desarrollan. Lo que hay en ti se va apagando poco a poco y eso es lo difícil. La próxima. Ya estamos acabando para que no se desesperen. Vuelve a tus raíces. Las promesas de Dios nos mantienen vivos. Y aquí vamos a un punto interesante. ¿En qué lugar te perdiste? O me explico. Caminando en la ruta del Señor, en lo que estamos caminando para el Evangelio, hay un momento en que nos perdemos. No, porque Dios me usaba antes, pero ya no, ya yo no sé qué hacer conmigo, yo necesito tener fuego prendido. Vuelve a tus raíces. ¿Qué tú hacías que provocó que tú tuvieras aprendido en un momento? Ayuno, oración, predicar, leer la palabra, escuchar adoración y volverte loco cantando en el baño. ¿Qué cosas hacen que tú te mantengas en el Señor caliente? Hay algo que a mí me impacta mucho y es que una vez hablando con mi papá, estábamos hablando sobre las promesas. Y uno siempre escucha este término. La promesa de Dios me mantiene en vivo. La promesa de Dios me mantiene en vivo. La promesa de Dios te mantiene en vivo porque te dan esperanza para el futuro. Si las promesas de Dios no existieran, tú no sabes qué va a pasar mañana. Imagínate un día sin una promesa de Dios. Tú dices, ¿qué yo voy a hacer mañana? ¿Y qué va a pasar en un año? ¿Y qué Dios va a decir de mí? Imagínense la vida sin profeta y con este virus, dice Well, sin profetas y sin promesas de Dios. Estuviéramos tristes. No tuviéramos ningún tipo de esperanza. Sin embargo, las promesas de Dios te mantienen vivo porque a ti en algún momento Dios te ha hablado de lo que tú eres y tú vas a hacer. Claro, hay promesas que se rompen por actitudes que tomamos. Porque va a decir, no, porque Dios me prometió que en qué sé yo qué año. Sí, pero tú cumpliste con los parámetros para cumplir ese sueño. Entonces, tú eres importante y estás aquí con un propósito. No hay nada mejor en la vida que tener y entender el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque esas promesas que Dios te manda todos los días son los que te mantienen con vida, pero tú eres el responsable de que se cumplan. ¿Cómo tú vas a mantener el caldero caliente para seguir dando frutos en el Señor? Todos los días cocina algo nuevo. No dejes que la comida que Dios te puso se queme. ¿A qué me refiero? Llena todos los días tu vaso. Y si sientes que estás perdiendo agua y te sientes vacío, vuelve a tus raíces y pregúntale, Señor. Y dile, Señor, yo estoy aquí y yo necesito que tú me llenes. Hazme entender hacia el nuevo nivel al que yo voy. Santifícame y dirígeme. Amén. Así que a mí me gustaría que en este momento, bueno, entremos a un espacio de preguntas y respuestas rápidamente. Por si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo para poder dialogar y compartir todos. Así que, Well. Gracias, Leonie. Sabes que mientras tú terminabas y decías que es bueno reconocer si estamos en una situación donde nos hace falta ese caliente, estar en esa condición. Muchas veces escuchamos este tipo de enseñanza, que damos gloria a Dios por lo que nos traes hoy, pero se quedan en el oído, se quedan en el conocimiento y muchas veces no llevamos acciones que realmente nos pongan en ese camino de restauración.
Y algo que quería aportar tenía mucho que ver con el acercarse a otros, el acercarse a líderes, el acercarse a mentores, porque a veces es complicado ver las cosas desde dentro de la caja, desde la burbuja en la que uno está, y uno puede entender perfectamente este mensaje, pero mañana puede que no se nos olvide porque Leonie es una dura dando un mensaje, me recuerdo todavía de cómo lo dijo, de cómo lo formuló, pero de ahí no pasa, al menos que nosotros agarremos unas notas y digamos, yo quiero realmente trabajar mi vida, trabajarme en serio para no volver a caer en el mismo círculo vicioso. Entonces, a veces nos cuesta mucho tener resultados de esas cosas cuando no nos acercamos a otros a decirle, mira, yo realmente quiero trabajar, yo quiero salir de esta condición, yo me encuentro en esta condición, aprendí tal cosa, pero ¿cómo lo puedo llevar a la práctica? Tengo demasiada presión alrededor mío. O sea, es poder tomar acción con respecto a eso. Y el primer acercamiento es a tus líderes espirituales, Así o sea, es. a tus pastores, a tus líderes juveniles, a tus mentores, acercarte a alguien que tú consideres que tiene algún proceso, porque todos tenemos que acercarnos a alguien, pero alguien ha pasado por un proceso ya, lo ha superado y puede aportar y puede ayudarte. Entonces, yo creo que aportar más a lo que Leoni decía, tomar estas herramientas para ponerlas por obra y por práctica, más allá del simple hecho, no seamos oidores sino hacedores, no, porque lo oímos y no hacemos nada. El tema es tomar las herramientas, acercarnos y empezar a trabajarlas. Esta pregunta que Leoni abre, por si alguno tiene inquietudes, preguntas, de igual manera queremos poner a disposición a los jóvenes que se han acercado por primera vez, que no son de tributo, que son amigos de los jóvenes de los jardines. Si tienen necesidad de acercarte a Dios, si tienen necesidad de restaurar tu vida espiritual, eh, puedes acercarte a líderes espirituales que Dios ha dado gracia a favor para poder ayudar, para poder orar, simplemente orar, empezar con una oración, porque yo creo que eso marca la diferencia. Si alguien tiene preguntas, y desde ya realmente agradecemos al Señor por la vida de Leonie. ¿Cuántos desean que el Señor bendiga a Leonie? De verdad que me encanta escuchar, no solamente cuando ella toma estas oportunidades, su esposo también, y vemos cómo Dios, desde un testimonio personal, puede sacar un potencial y ayudar a otros, porque de seguro que muchas de las cosas que ellos pueden hacer con jóvenes, ayudar a otros, es porque le han pasado. Y eso es lo que nos fortalece, ser carta leída, testimonio para otros. La depresión mía de hoy la puedo convertir en un ministerio para mañana ayudar a gente deprimida. Mi caída de hoy la puedo convertir en un ministerio para ayudar a otras personas. O sea que utilicemos eso para decirle a Dios, haz algo conmigo. Amén. Así es. Pregunta, si nadie tiene pregunta, la puede escribir también si no quiere abrir micrófonos. Vamos a 5 minutos. Sí, la grabación, perfecto, la podemos compartir. Vamos a ver cómo la hacemos llegar. Nadie con preguntas entonces. Bueno, yo creo que quedó muy claro. El mensaje se ha sido grabado. Yo les animo a revisarlo de nuevo. Señores, agárrense un retiro solos. No esperen una convocatoria en la iglesia. Agarren un retiro con este mensaje y empiecen a anotar, empiecen a sacar y decir, esta mañana me la voy a tomar para mí, esta mañana voy a empezar a trabajar. Y de seguro que estos chicos están disponibles. Si no están disponibles ellos, delegarán a alguien para poder ayudar y apoyarles. Y estamos de verdad como Ministerio Juvenil y Sociedad Juvenil dispuestos a ayudarlos también. Así que agradecemos. ¿Cuántos bendicen la vida de Leonie? Pongan una manito, bendíganla, Well, escriban ahí. tú Sí. sabes que por aquí hay dos preguntas. Ok. Cristian hizo una y me mandaron una privada. Y es cómo puedo lidiar con la presión social que me rodea. Eh, con la presión social que nos rodea, siempre, todo el mundo sufre con presión social en algún momento de la vida, pero depende mucho de uno mismo y de los valores que tenemos
dejarnos dirigir por esa presión o nosotros ser la presión, como dice Redimido. Yo soy la presión del grupo. O sea, el hecho de que tú en algunos aspectos veas la debilidad en ellos y puedas entrar, siempre es bueno. A pesar de que yo estaba en un mundo, porque yo estuve en las Naciones Unidas un tiempo y hablaba eso con Cristian, eso hoy, de la Agenda 2030. Yo pertenecía en el 2008 a un grupo de jóvenes que estaban manejando la Agenda 2030, pero no sabíamos realmente de qué era. Y hoy fue como que yo abrí los ojos y yo dije, ay Dios mío, ¿de dónde tú me sacaste? Pero el grupo me llevaba a que yo exigiera economía buena, a que yo fuera exigente con muchas cosas, hasta que me di cuenta de que yo decidí por Dios. Y muchos de mis amigos están en la 2030. Quizá ellos no sepan bien a qué se refieren, porque cuando tú estás en esa presión social, tú te ciegas. Pero yo empecé a mirar debilidades y cosas de Dios en ellos. Y es un tema importantísimo porque aquí esa es la agenda, ¿verdad? Entonces es un tema importantísimo. ¿Saben por qué? Porque ¿quién hubiese sido yo en las Naciones Unidas con la Agenda 2030? Quizá yo no hubiese creído en los valores de la familia porque ellos creen totalmente en el desarrollo de una familia homosexual como una familia normal. Y muchísimas otras cosas que tú dices, wow, Dios mío, es increíble de cómo eso va pasando. Sin embargo, muchos de ellos fueron ministrados por mí porque yo les hablaba de Dios y en las debilidades de falta de amor yo estaba para ellos y sustituía lo que ellos creían que era normal con una palabra de Dios. Así que la presión de grupo está en los valores que tú tienes. Si llegaste a ministrar lo que tú tienes en tu corazón, las cosas pueden cambiar. Hay una pregunta que hizo otra chica, que por qué a veces nos cuesta tanto creer en uno mismo y cómo empezar a creer. A veces nos cuesta creer en nosotros mismos porque la palabra misma lo dice, nadie profeta en su propia tierra. Y a veces nosotros no somos capaces de detenernos y mirar los talentos que nosotros tenemos hasta que alguien lo descubre y te lo hace saber. A mí me pasaba que yo no creía en mis talentos y en mis dones. Y cuando Cristian me conoció, Cristian empezó a ver en mí lo que yo no vi. Y hoy yo me he convertido en una mujer segura de mí misma porque ya yo sé cuáles son mis talentos. No necesitas tener una pareja que te lo diga. Tus líderes, siéntate con tus líderes y dile, líder, descríbeme. Los líderes pueden ver en ti cosas que tú no ves. Ve donde Well, ve donde tus otros líderes y dígale, líder, mira, yo necesito que tú me describas porque hay cosas que yo no puedo ver. Y yo te aseguro que la descripción que ellos te van a dar de tus talentos van a ser enormes y que tú vas a empezar a verte de otra forma. Yo creo que esa es la mejor forma de iniciar. Tenemos otra pregunta y dice, a veces tengo deseo de ir a la iglesia, a veces no. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo doble ánimo? Bueno, yo creo que el doble ánimo llega cuando hay momentos en que tú te sientes inconforme contigo misma. Pero dentro de la iglesia debe de haber una motivación también que te pueda dirigir. Los deseos de ir a la iglesia son como la depresión. Cuando tú estás depresivo, tú no te quieres bañar, no te quieres cambiar, no quieres hacer nada. Los psicólogos dicen que tú tienes que hacer todo lo contrario a lo que tú sientes. Báñate, peínate, sal, comparte. ¿Por qué? Porque la depresión es un estado de ánimo que te hunde y está haciendo lo contrario, tú te levantas. Entonces en la iglesia es igual. En la iglesia, cuando tú no quieras ir a la iglesia, párate y ve que ese día hay una bendición para ti. Ese día hay una palabra directica para ti de parte del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que hace es que te aturde, te pone en una bola de pesadez que tú no quieres. Ese día hasta más gordo uno se ve increíble, señor. Pero seguimos. Sí, y realmente dentro de esa misma pregunta, muchas veces nosotros nos acercamos a la iglesia por dos motivos, por necesidad o por un propósito. Sí. Y si nosotros entendemos que la iglesia, al principio llegamos por necesidad, es un hospital del alma, tú terminas yendo porque necesitas escuchar, sentirte en paz, desconectarte del mundo y decir, Dios está aquí, Dios está aquí. Pero Dios nos pide pasar de ahí a entender que es un propósito. E ir a la iglesia por propósito es poder construir ese futuro que al principio sin Dios no lo veías. Entonces,
tú le vas a encontrar una motivación ir a la iglesia, no por lo que te van a ofrecer, ni lo que van a preparar allá, sino porque tú estás en un propósito y tú estás construyendo ese propósito de futuro. Entonces, ya ahí no necesitarás cosas externas para poder acercarte, sino que ya desde adentro lo estás sacando y sales Sí, adelante. así es. Dice, ¿cómo saber cuál es mi propósito? Es otra pregunta. Tú sabes que esa es una pregunta de nunca contestarse, porque si tú me preguntas, ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo tú descubriste tu propósito? Yo me embriagué en mi mente, ¿verdad? En mi adolescencia, preguntándole, Señor, ¿cuál es mi propósito? Dime para qué yo nací. La Biblia dice que nosotros nacimos para ser bendecidos y bendecir. Eso ya está escrito, ¿verdad? Para impactar a las naciones, para echar fuera demonios. Uf, la palabra dice muchísimas cosas por el cual nacimos. Pero nuestro propósito personal se descubre trabajando para Dios. Yo no encontraba mi propósito en la vida y yo lo que decidí fue servir al Señor. Y yo sufrí de pensamientos de suicidio y sufrí de depresión por muchos años. Y cuando yo me sentía más hundida en la depresión, que yo le preguntaba y le decía al Señor, ¿cuál es mi propósito? El Señor me decía, amar. Y yo no entendía. Yo era una persona muy tosca, yo era muy dura, yo era de corazón muy frío. Y cuando el Señor me dijo, ¿cómo tú quieres que yo te use y te bendiga si tú no eres capaz de amar a nadie? Fue que yo empecé a entender que mi verdadero propósito era amar, cambiar al mundo con mi amor, aunque la gente no lo entienda. Así que yo empecé a, a regalar a los pobres, ayudar a los pobres. Empecé a hacer cosas que llenaban mi alma de momento, ¿verdad? Y con los años empecé a ver el propósito de Dios cumplirse en mi vida cuando yo me quebranté, cuando yo renuncié a mí. Nunca vas a descubrir tu propósito mientras tú sigas vivo. Debe vivir Dios en ti, no tú. Entonces, cuando tú rompes lo que tú eres, empiezas a ver propósitos cumplirse poco a poco. Y hablábamos de eso, mi familia y yo el domingo del Día de las Madres, siempre nos reunimos a hablar de Dios. Miren, ustedes no se imaginan, ahí se hablan cosas que... Y ese día hablábamos sobre el propósito de Dios y hablábamos de que nadie nació con un solo propósito. Todos tenemos un propósito cada cierto tiempo. Hay personas que tienen el propósito magnífico de salvar la salvación de su familia completa y ese día tú predicas en tu casa y se convierte tu papá, tu mamá, tu abuelo. ¡Fu! Propósito número 1. Y de repente tú vas a la universidad y tú empiezas a predicar y tú ves que todos tus amigos con el tiempo son cristianos. ¡Fu! Propósito número 2. Pero de repente llegaste a un sitio y transformarte. Propósito número 3. Y es que por eso es que las promesas de Dios nos mantienen con vida, porque las promesas nos dirigen a pequeños propósitos que van haciendo el gran propósito que Dios tiene para ti. Y el día que tú mueres es porque tu propósito acabó. Entonces, ¿qué dice la palabra? Solamente Dios sabe el día que uno se va. Solamente Dios conoce el propósito para el que te llamó. Yo entiendo que en algún momento de la vida, si Dios nos dijera cuál es nuestro propósito final, todo el mundo va a obviar los procesos mediáticos y se va a querer ir al final. Nadie, todo el mundo quiere la cherry de la piña colada. A todo el mundo le gusta el postre de la boda. Si no pasamos por un proceso, nos vamos a desesperar y vamos a obviar el milagro de Dios, los procesos que nos forman. ¿Tú quieres saber realmente cuál es el propósito de Dios en tu vida? Empieza a amar, empieza a servir a Dios. Las solteras que se deban totalmente a Dios y las casadas que se deban a su marido y que hagan una familia sana en el Señor. Y de repente tú vas a ver cómo las cosas de Dios empiezan a formar la palabra propósito a medida de tu trabajo. Amén, amén. Bueno, señores, estamos avanzando en la hora. Hay algunas preguntas más y no quisiéramos dejarla pasar. Vamos a ver cómo las respondemos rapidito. Si quieren irse, bueno, vamos a ir terminando. Dice, si estoy haciendo las cosas bien, como debo hacerlas, ¿por qué no estoy viendo los resultados esperados? Pero ¿qué resultado tú estás esperando? Porque si tú estás haciendo las cosas bien y los resultados de Dios ya son, ¿qué expectativas tienes tú que no puedes ver los resultados que estás esperando? ¿Por qué?
hay dos diferencias, hay una diferencia muy grande entre lo que tú esperas y lo que Dios espera de ti. Entonces, la lucha está en que tus expectativas o son muy altas o tú no estás conectado a la misma visión que tiene Dios de lo que tú estás haciendo. Los resultados esperados son los que Dios espera que tú des, porque es como que si tú siembras si tú siembras aguacate, tú no puedes comer una piña, ni puedes sembrarte a esperar una piña, es simplemente aguacate. Hay cosas que los resultados son parecidos. Por ejemplo, a mí me gustaba moreno feo y lloré y Dios me dio un blanquito bajito. Y sin embargo, yo no le puedo decir al Señor, no, lloré, yo sembré y no tuve los resultados esperados porque me lo diste blanquito. No. ¿Qué yo estoy mirando? Lo que hay en su corazón. Me dio un hombre exquisito. Entonces, es un hombre que ama a Dios sobre todas las cosas. A veces los resultados quizás no son lo que tú esperas, pero sí son lo que Dios ya tenía para ti. Y dice, una vez identificado el propósito que debemos hacer, seguir adorando al Señor y seguir viviendo su propósito. Una vez tú identifiques el propósito que tú tienes, entonces seguir caminando porque hay otros que debes cumplir. Dejarle el legado a tus hijos, yo creo que es la mejor tarea que tienes como propósito. Amén. Bueno, tremendo, tremendo. Y esperamos que estas respuestas hayan llenado esas expectativas y preguntas. Nada, de verdad que agradecemos a Dios por este espacio. Les reitero, vamos a compartir el link. Vamos a ver por qué vía, porque tenemos gente de diferentes sitios. La podemos alcanzar y enviar. Así que nada, si no tienen más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Cuántos quieren volver a tener a Leonie en un encuentro como estos? Levanten una manito y reacción, porque hay que seguir aprendiendo. Así que vamos a orar para despedirnos. Si alguien necesita la oración especial por algo, por favor, diga en el chat yo. Si alguien quiere la oración, ponga en el chat yo. No ponga los detalles, no ponga más que eso. Vamos a tomar esa lista y vamos a estar orando por las necesidades de ustedes. Amén. Así que repetimos, los que tengan oraciones, necesidades, peticiones, por favor pónganlo en ese chat y vamos a estar orando por ellos. Vamos a despedirnos. No sé si nuestra pastora nos acompaña por acá, que siempre está pendiente. No sé si hoy pudo conectar, pero vamos a ver. Vamos a pedirle a nuestra hermana Ibelice que nos acompaña, es diácono de nuestra iglesia, para que pueda despedirnos esta noche. Y bendecimos a todos, de verdad, que Dios les bendiga. Esperamos que esta noche el Señor pueda trabajar todas estas palabras en nuestros corazones y empecemos a soñar, empecemos a tener una nueva expectativa y hacer sal, que le dé sabor a las vidas que no tienen. Amén. Así que Dios les bendiga a todos. Nuestra hermana Ibelice, si está por ahí. Amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor que nos ha permitido de manera remota reunirnos para edificarnos. Así que esto es importantísimo. Gloria a Dios. Y hay que agradecer al Señor.